Hola, muy buenas noches, yo soy Renata Turrent. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. Hoy vamos a hablar sobre periodismo, específicamente las mujeres dentro del periodismo. Como algunos de ustedes saben, el periodismo es un mundo donde la gran mayoría de las personas periodistas son hombres, solamente el 28% de las personas periodistas son mujeres, y de este pequeño porcentaje que ejerce este oficio, muchas de estas mujeres, como en otros espacios o en otros oficios, son víctimas de violencia. En un estudio de la UNESCO aproxima que más o menos el 70 y tantos por ciento, les tengo aquí el dato, 73% ha experimentado violencia en algún punto de su carrera. Y bueno, para ahondar un poco más en este tema en específico, ¿qué significa? ¿Cómo es ser mujer dentro del periodismo, de la producción? ¿A qué retos se enfrentan las mujeres? Tenemos a dos periodistas aquí en estudio. Le doy la bienvenida a Katia Guter. ¿Cómo estás, querida? Es productora, periodista también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos desde casa en Zoom, tenemos a Nancy Flores. Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy contenta de estar aquí en tu programa, Renata, y también buenas noches a Katia. Muchísimas gracias por tomar la invitación. Como ustedes, espero se sientan muy cómodas, este espacio es para ustedes, es como, a mí me gustaba llamarlo como una sobremesa de amigas, entonces ustedes siéntanse con toda la confianza de entrarle. Yo traigo algunas preguntas, pero esta mesa es suya. Si de repente tienen algún tema al que se quieren meter más o menos, el espacio es suyo, entonces siéntanse con toda la confianza. Y no sé si podemos empezar de manera breve, si nos pudieran platicar cómo ha sido su experiencia en este mundo de la producción, del periodismo, y ya después nos vamos a meter a temas de la mañanera, de quién es quién, si me lo permiten. Entonces, pero empecemos con su experiencia. ¿Qué tal ha sido? Si quieres empezamos contigo, Katia. Sí, claro, bueno, muchísimas gracias. Y sí, precisamente estos espacios de libertad y de sororidad son muy necesarios tanto en el periodismo como en el mundo, y para construir lo que queramos construir en el feminismo es muy necesario. Muchísimas gracias por la propuesta, por abrir estos espacios. Y pues bueno, decías que un 76%. 73, ya lo había yo regado también, pero sí, 73. Bueno, en realidad, yo cada que mencionan estos datos de que 8 de cada mujeres han sido violentadas, 73% en el periodismo, quisiera que me presentaran al restante. Yo también no conozco a ese 20% Sí, claro, yo digo, bueno, en verdad quiero conocerlas y conocer su experiencia, porque creo que todas hemos sido violentadas, desde micromachismos a machismos mucho más fuertes, pero siempre hay una violencia. Entonces, en mi experiencia, creo que lo que ha faltado es detectarlo, y estos espacios abren esa propuesta a detectarlo y decir, y caes en cuenta, he sido violentada, eso era machismo, eso es violencia, y es cuando abres los ojos a que hay que cambiarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo también siempre me pregunto, y lo que dicen en el transporte público, 9 de cada 10 mujeres, y yo, pues, ¿quién será esa mujer que no, ese 10% de mujeres que no? Pero probablemente es una subvaluación de lo que en realidad sucede. Nancy, ¿cuál es tu experiencia? ¿Nos platicas un poco? Yo estoy de acuerdo totalmente con Katia. Me parece que en realidad tal vez son las mujeres que no tienen claro que sufrieron violencia. O sea, eso también es una realidad. Cuando Katia dice, a veces nos damos cuenta, eso es violencia a partir de la experiencia de alguien más, es porque en efecto no tenemos claridad todavía de qué tanto es violencia de género y qué tanto es la normalización de esa violencia. Entonces, yo sí creo que a lo largo de mi carrera profesional, pues he tenido experiencias propias, digamos, que de violencia que se sufre a veces con las fuentes, ¿no? O sea, con personas a las que te acercas para obtener información y que están en una posición de poder, y estas ejercen violencia hacia ti, ¿no? Y a veces con propios compañeros del gremio. O sea, digamos que hay estos micromachismos en todos lados, y me parece que sobre todo ha dado mucha luz el Me Too,
de qué es lo que ha pasado en los medios de comunicación, porque también muchos espacios se condicionan a temas sexuales, ¿no? Entonces me parece que es muy importante sí abrir estos espacios y discutirlo entre nosotras. Como tú decías, Renata, esto debe ser como una plática de amigas. Y me parece que es importante estarlo platicando para también visibilizarlo y entenderlo. Totalmente. Y para el amable público que nos ve, quien no esté muy claro qué significa un micromachismo, les damos algunos ejemplos, pero por ejemplo nos dicen mucho: ay, eres lista para ser mujer, como si las mujeres no pudiéramos ser listas, ¿no? No sé, se me ocurre ese, pero son como pequeños comentarios que van construyendo una imagen hacia las mujeres, nos van alimentando de una imagen errónea sobre qué podemos y no podemos ser. Ese es uno que se me ocurre, pero bueno, hay miles, ¿no? En el medio es como muy común esta parte en donde tú tienes una idea y no se escucha, o como que la hacen a un lado y de repente la dice un hombre y es como, claro, es lo que estábamos buscando, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Entonces, lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Y bueno, ¿no? En mi experiencia, o el tratar de explicarte, claro, bueno, te voy a enseñar cómo es una maternidad responsable, yo, hombre blanco privilegiado. Entonces, siempre pasa esto, y en el momento en que te das cuenta que esos micromachismos son muchísimos, dejan de ser micro. Totalmente. Y se convierten en una gran esfera de machismo que se convierte en un macro gigantesco machismo. Entonces creo que la lucha con esos micromachismos es justo para acabar con el monstruo que es una totalidad. Totalmente, porque es un poco como la gota esta, la tortura china que te... Híjole, ya ni sé si es china, espero que sí, porque si no ya ando yo diciendo cosas mal. Pero una gota pues obviamente no te va a hacer nada, ¿no? Pero si te está cayendo una gota todos los días en el mismo lugar, es un poco como una analogía a los micromachismos. Y no sé si me pudieran platicar, Nancy, si quieres ahora volvemos contigo, sobre por qué es importante, a mí me gusta hacer esta pregunta en cualquier industria, pero ¿qué es lo que aportamos las mujeres y la pregunta para las dos, por supuesto, ¿qué aportamos las mujeres? ¿Por qué es importante que este pequeño porcentaje, que solamente es el 28% de las personas que ejercen el periodismo son mujeres? Supongo que debe ser un número similar en la producción, o quizás hasta menor. ¿Qué traemos a la mesa? ¿Por qué es importante que estemos ahí? Si quieres empezamos contigo, Nancy, esta pregunta. No, bueno, yo creo que empezando porque tenemos derecho, ¿no? O sea, no tanto si aportamos algo distinto o no, que yo creo que sí. O sea, creo que también la visión de la mujer es distinta en el periodismo, tan solo cómo te acercas a los problemas sociales es distinto a cómo se puede acercar un hombre, porque tenemos otra formación, ¿no? Mucho más sensible, quizá, pero me parece que de entrada tenemos derecho, o sea, tenemos derecho a estar en cualquier ámbito profesional, y el periodismo, los medios de comunicación, la producción, etcétera, no es la excepción. O sea, no nos están regalando nada ni tenemos que demostrarle nada a nadie. Estamos preparadas, estamos listas, tenemos el ímpetu, tenemos la capacidad, como esto que tú mencionabas, Renata, que me parece sí muy ilustrativo, ¿no? Que de repente se sorprendan, ay, eres buena en lo que haces, a pesar de que eres mujer, y dices, o sea, perdón, pero no necesito ser hombre para ser bueno en lo que hago. Y eso ya también tiene que quedarnos claro, o sea, no tenemos que demostrarle nada a nadie, me refiero en términos de género, sino más bien hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos. Y para ello también es necesario tener un medio pues menos agresivo, ¿no? Con menos, digamos, entorpecimientos por ser mujer. O sea, todo eso es que nosotros somos periodistas o somos comunicólogas o somos lo que sea, a pesar de ser mujeres. O sea, como que eso sigue siendo un lastre para nosotras, porque además tenemos que demostrar que somos buenas, ¿no? Que demostrar que a pesar de que somos mujeres estamos capacitadas, y me parece que eso ya no tiene que ser así. Totalmente. ¿Algo que quisieras agregar, Katia? Sí, pues coincido completamente con Nancy, y además agregaría que creo que en estas como cuestiones de cuota de género, en donde en todas las industrias empieza a hablarse,
y hacer como una especie de derecho que en el momento en que deje de existir como en el debate, pues va a ser lo bonito, porque ya no vamos a estar debatiendo si tenemos el derecho o no por ser mujeres. Es un derecho y ya, como ser humano. Pero sí creo que tenemos que inclinar la balanza hacia el lado de las mujeres. Claro. ¿Por qué? Porque muchos años y mucho tiempo estuvo del otro lado. Entonces, para llegar al equilibrio del péndulo, tenemos que jalarla hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como en nuestro medio? Pues lo que hacemos en todos los medios, y no hablo de los medios de comunicación, sino en todos los medios de la vida, es empujarnos como mujeres. Entonces, en mi campo, que es la producción, hay mucho menos mujeres que todavía periodistas. La verdad no tengo el dato, no, pero seguro iré a buscarlo después. Pero sí es menor y yo comparto rápidamente justo mi experiencia en mi primer trabajo como en producción. Insistía mucho en entrar como asistente de producción, entrar en esto. Y lo primero que me dijeron fue, mira, muchas gracias, pero eres mujer. Y en un asistente de producción necesitamos hombres por la fuerza, porque hay que mover cosas, porque las cámaras son pesadas, porque simplemente no te estamos discriminando, pero es una cuestión, es una cuestión de practicidad y en producción lo más importante es el tiempo y entonces lo más práctico es contratar hombres. Yo recuerdo que el productor en ese momento me dijo, tengo que mover estas cajas de este estudio a este estudio y son 6 cajas, tú vas a hacer 6 vueltas, un hombre va a hacer 3, incluso hasta 2 vueltas. Entonces yo agarré y le dije, ok, estaban unos compañeros de ingeniería y les dije, compañeros, ¿me pueden ayudar a mover esas cajas, por favor? Ah, sí, ¿a dónde las movemos? ¿No? Y con un diablito, hay otras formas. Claro. Entiendo que no somos iguales, pero tenemos otras formas de resolver. Pues sí. Y se resolvió. Y así me contrataron como asistente y así empecé en la producción. Pero siempre han sido esos topes, la fuerza física que no tengo. Y sí, admiro mucho a los compañeros camarógrafos porque sí se requiere una fuerza que posiblemente las mujeres vamos a ser más difícil de desarrollar. No que no podamos, pero va a ser más complicado. Por eso mismo tenemos que inclinar la balanza a lo que sí podemos. Y yo creo que la responsabilidad como comunicólogas, como productoras, es poner el foco en las mujeres. Yo, por ejemplo, en mis producciones siempre insisto en que las invitadas sean mujeres, buscar especialistas. Y cuesta más trabajo, sí, porque no están tan visibilizadas. Claro. Pero es nuestro trabajo abrir estos espacios, buscar a las mujeres, qué es lo que tenemos que decir. Y cuando ya el péndulo esté hasta acá, en el feminismo, y la cuota de género llegue a un punto en donde no seamos el 50%, demostremos que somos más del 50%, posiblemente el péndulo está aquí. Pero yo creo que estamos muy lejos de llegar a ese equilibrio. Totalmente. Y justamente tomo un poco de lo que platicas, que es invitar expertas en el tema. Yo en este espacio lo que tratamos de hacer es, siempre hablamos un poco de género, de qué significa ser mujer en las diferentes industrias que tocamos en este espacio, pero al final de cuentas lo que a mí me interesa es saber, dejar de hablar, o sea, hablar un ratito de género porque creo que es importante, interesante y es preciso estar visibilizando el tema, pero nosotras sabemos hacer y sabemos hablar de 80 otras cosas que no son de género, ni de feminismo, ni mucho menos. Entonces, a partir de ahorita, si les parece bien, nos vamos a meter a temas de periodismo, de producción, pero generales, ¿no? Entonces, empiezo con una pregunta que empiezo contigo, Nancy, si te parece bien. ¿Qué les parece las mañaneras? A mí nos guste o no nos guste, el presidente es un ejercicio que ha revolucionado la manera en la que nos comunicamos entre el poder ejecutivo, por lo menos los medios de comunicación y la ciudadanía, pero quisiera saber cuál es su opinión. Nancy, tú estás por allá en las mañanas, entonces saber un poco qué opinan de este ejercicio. A mí me parece que es algo, bueno, primero inédito, ¿no? O sea, nunca habíamos tenido un presidente tan cercano a la prensa. Siempre era como el presidente en su, pues no sé, en su halo de privacidad. Casi nunca se acercaba a la prensa, salvo cuando iba de viaje al extranjero y la prensa lo acompañaba, ¿no? Y esto al mismo tiempo me parece que ha desmitificado un poco la figura presidencial como el personaje intocable
al que no se le puede cuestionar nada. En el caso del presidente, bueno, ha habido, a mí me parece que hasta excesos de parte de algunos, no sé si llamarlos periodistas, reporteros, algunos me parece que no son ni periodistas ni reporteros. Y el presidente ha soportado incluso hasta estas actitudes que no tienen que ver con lo profesional, ¿no? Entonces me parece que desmitifica un poco la figura presidencial, en el sentido de que antes estaba pues muy lejana tanto a la sociedad, al pueblo, pues, y como a la propia prensa. Y en segundo lugar, me parece que también desmitifica a la propia prensa. Es decir, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo mucho que los profesores nos decían, quienes llegan a cubrir la fuente de presidencia es porque son la crema innata del periodismo. Y perdón, pero yo no veo a la crema innata del periodismo en las mañaneras. O sea, sinceramente, hay un déficit profesional entre quienes cubren la mañanera. Hay muchísimas preguntas que, o sea, habría que pasarlas por un filtro periodístico para saber primero si son periodísticas, si están cargadas de intereses, y todo eso también va desmitificando a la prensa. O sea, podemos ver ahí a los reporteros equivocarse, decir mal las cifras, ponerse nerviosos, o por el contrario, ¿no? Prácticamente hasta querer insultar al presidente. Entonces, me parece que es un ejercicio muy interesante de comunicación que al mismo tiempo abona, yo creo, a la transparencia. A mí, contrario a lo que muchos dicen y critican, que este ejercicio solamente se trata de vanagloriarse o incluso de hacer propaganda sin ningún trasfondo informativo, me parece que no es cierto. O sea, me parece que cada mes tenemos un informe de seguridad muy importante que no lo tendríamos de otra manera, o en cualquier día, si alguien le pregunta cómo está el tema de seguridad del presidente, saca las estadísticas y nos demuestra que está atento a esas informaciones. Es muy interesante en términos de comunicación, es para hacer incluso tesis, yo creo, este fenómeno que ha impulsado el presidente con sus conferencias mañaneras. Totalmente. Yo tengo mis diferencias, sobre todo ideológicas, con Jorge Ramos, por ejemplo, pero le reconozco que va y se para ahí y hace preguntas, y le hace preguntas fuertes, ¿no? Y lo reta. Y creo que es un ejercicio sano, ¿no? Tener, como tú dices, ¿no? Demuestra qué se puede hacer desde el periodismo, pero también expone a aquellos periodistas que o no se quieren presentar, que mucho hacen trabajo periodístico o trabajo, ahora sí que propagandístico, para algunos otros intereses desde fuera, pero que no se presentan ahí. Entonces, digo, a mí me parece, como dices, un ejercicio muy interesante que probablemente tendrá varias tesis más hacia adelante. Y no sé si nos puedes, si quieres abonar a esa pregunta, ¿qué te parece? Pero también ligar un poco lo que dice Nancy sobre esta desmitificación de los medios de comunicación, y tú desde el lado de la producción, ¿no? ¿De qué manera podemos entender cómo la producción de los medios de comunicación afectan a la población en su entendimiento de qué está sucediendo, qué se cubre, qué no se cubre? Un poco lo que decía Nancy de por qué no manda Latinos o Loret de Mola, por qué no mandan reporteros de pronto, ¿no? Entonces, como más de la parte de producción, ¿qué significa eso hacia lo que se le informa a la gente desde los medios de comunicación? Pues yo primero que todo reconozco tanto al presidente, al gabinete, a todos los que están involucrados, a los medios que están involucrados para lograr la mañanera, porque también se requiere un nivel de producción para ello. Claro. Cámaras, luces, todo lo que, audio, ¿no?, que está detrás, y a los mismos periodistas el ejercicio diario que hacen. O sea, es un reconocimiento de persistencia y de constancia que creo no se ha visto en ninguna parte del mundo. Uh-huh. Y coincido con Nancy en esa parte. En ese rubro es inédito lo que está pasando, esa cercanía que hay. Sé que quedamos de no meternos en tema de género. No, adelante. No, pero justo el feminismo creo que te da esa visión, que son lentes que ya no te puedes quitar. Entonces, todo ya tiene que ver con... ¿Por qué? Porque también creo que tiene que ver. Uh-huh. Ha sido también como muy hablado el tema feminista en las mañaneras.
estaremos a favor, estaremos en contra, pero se habla. Y creo que en el aporte que hay de una manera directa e indirecta es que la agenda reacciona. Entonces, lo que decía Nancy, o sea, en las activistas feministas o en los activistas sociales y las activistas sociales, está también el reaccionar a esa agenda, el reaccionar a lo que está diciendo y a proporcionar datos y a investigar. Entonces, en ese ejercicio democrático de la comunicación, sí creo que es un gran avance porque entonces nos reta. Y también como productores agradecemos muchísimo porque pues tenemos una parte del noticiero ya resuelto, pues porque está grabado, ¿no? Entonces, claro, gracias Cepropie. Entonces, todo el tiempo tenemos como también esas herramientas que no se habían visto. O sea, yo antes meterme a Cepropie era porque había algún gran evento. Ahora es diario, levantarte y escuchar la mañanera. Entonces, si no estás informado, es también por una desidia periodística. Y eso creo que también es un reto importante, tanto periodista como productora, ¿no? Claro. ¿Y qué les parece si nos metemos a este nuevo ejercicio que se está haciendo, que ha tenido muchas críticas? Me guardo mi opinión porque me interesa más la suya. ¿Qué les parece esta nueva sección del quién es quién de las noticias falsas? Digo, aquí para la gente que nos ve, obviamente, las noticias falsas no es un problema que tengamos aquí en México, es un problema global, pero sí México es uno de los países que más recibe o que la población está más vulnerable a recibir noticias falsas. Me parece que era Turquía el primer lugar y salió un estudio hace poco y México en segundo lugar. Pero bueno, vimos lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, por ejemplo, o lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con las vacunas, que la gente no se quiere vacunar porque puras noticias falsas de que les ponen un chip y los investigan y los siguen y no sé qué disparates. Entonces, bueno, esto es un problema global que en México se está tratando de resolver de una manera distinta y quería yo saber qué opinan, cómo lo ven por todos lados, lo que le quieran criticar o reconocer. Si quieres empezamos contigo, Nancy. Yo creo que es un ejercicio necesario tener digamos, un escenario donde poder discutir sobre las noticias falsas y que tiene que ser un ejercicio no solamente en la mañanera, no solamente desde la presidencia, sino socialmente, porque las noticias falsas hacen mucho daño. Tan solo pensar en el tema de la infodemia que se generó alrededor de la pandemia de COVID-19, pues nos llevaba a que en algunos casos las personas tomaran decisiones equivocadas, ¿no? Como beber cloro, ¿no? Digamos que es lo más burdo, pero pasó a partir de noticias falsas que se difundieron por redes sociales, ¿no? Entonces, las noticias falsas son algo que hace mucho daño en lo personal, digamos que particularmente a ciertos sectores, pero en términos generales a las sociedades completas le hacen mucho daño. En cuanto al ejercicio ya en sí de lo que se ha llevado a cabo en la mañanera, me parece que está empezando y que tiene muchas cosas que mejorar. O sea, para empezar, me parece que tiene que ser un ejercicio muy serio y muy profesional a la hora de desmontar las mentiras. Que no quede ninguna duda para los, digamos que la audiencia, para las personas, respecto de qué era mentira y qué es verdad. Porque me parece que hay hasta ahora que quedan dudas, permanecen dudas porque no se está siendo contundente a la hora de desmontar las mentiras. Y se tienen que presentar evidencias, se tienen que presentar informaciones, o sea que todo lo que esté a la mano para desmontar esas mentiras y que las personas ya no tengan ninguna duda que cuando alguien ahí diga esta noticia fue mentira, nos quede muy claro a todos por qué es una mentira. Solamente así va a ser un ejercicio fructífero, o sea, de lo contrario me parece que va a pasar lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Donde incluso la crítica de ayer me pareció muy desafortunada, donde se centraron más en la chica, en Lisbeth, no recuerdo sus apellidos, en ella
como si fuera una comisaria y tratando de desprestigiarla, cuando en realidad ese no es el punto. O sea, el punto es que también si tú como periodista estás siendo exhibido ahí, pues también presentes las pruebas, ¿no? Y por el contrario, si te van a exhibir ahí, pues que se presenten las pruebas también, o sea, que sea de ambas partes un ejercicio profesional. No ha habido en ninguno de los dos sentidos eso. Me parece que ni en la mañanera ni de parte de los periodistas y medios de comunicación que han sido exhibidos ha habido un profesionalismo para responder a ello. O sea, me parece que sí ha quedado claro que las mentiras están ahí, pero no han sido totalmente desmontadas. Y por el contrario, los periodistas y medios exhibidos ahí han tenido una actitud más de confrontación que de realmente un ejercicio de réplica o de presentar las pruebas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el ejercicio, la idea del ejercicio es muy buena, pero si no es contundente, entonces creo que abona a esta retórica, desde mi punto de vista errónea, de es que nos están tratando de perseguir, cuando en realidad es, pues no, o sea, si no quieres aparecer en el quién es quién de las mentiras falsas, pues no digas mentiras y listo, pero sí creo que en la forma de cómo se han presentado falta contundencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nancy. No sé qué opines, y si le puedo agregar a la pregunta, si consideras que el hecho de que la compañera que da las noticias falsas, Elizabeth, a mí también se me olvidó su apellido, tenga que ver, las críticas que le hacen a ella o que la agarren como carne de cañón, digamos, tiene que ver con que es mujer. Sí, claro. Pues sí creo que coincido con las dos. El ejercicio es muy bueno porque afortunadamente estamos en la era de la información y también de la infodemia. Entonces tenemos tanto acceso a la información que se desborda. Y entonces ya solamente, y lo digo como productora, la gente lee nada más los encabezados. Entonces cuando lees un encabezado, después te metes a la nota y te das cuenta de que la verdad estaba ahí, pero que el encabezado estaba disfrazado para lograr el clic. Entonces creo que falta una información, no solamente en la mañanera, falta que los mexicanos y mexicanas nos informemos más para no dejarnos llevar por una postura política, por la víscera, por pensar que estamos siendo partidistas o no, que si estamos siendo feministas o no. Entonces sí creo que hay una responsabilidad personal de cada uno antes de llegar a justificar o a culpar a alguien, que sea un medio o una persona o no. Desde el nombre, quién es quién, o sea, creo que es apuntar a una persona, no al hecho en sí. Y que ahí yo noto un gran error. ¿Por qué? Porque entonces nos enfocamos en el quién es quién de la noticia y no en el hecho que estamos tratando de verificar o no verificar. Y sí creo que allá hay una falla. Y por supuesto, que Lisbeth sea mujer implica ya una carga ideológica, política y crítica. Seguramente no sería igual. O sea, sería un ejercicio súper interesante poder regresar el tiempo y ver qué pasaría si fuera un hombre. O que lo cambiaran y ver si... Y ver que cambia a nivel de postura, pero sí creo que ella está siendo muy expuesta, y creo que también en un acto de sororidad tenemos que también dejar de apuntarla de esa manera, porque también ella en esa exposición pues está arriesgando una carrera, está arriesgando su imagen y está arriesgando muchísimas cosas cuando en realidad no era ella el foco de atención, pero como siempre en algún momento volvemos a ponernos los lentes feministas que no nos podemos quitar, tenemos que ver que el apunte hacia ella es por ser mujer. Sí, porque en realidad la crítica que creo que estamos haciendo aquí las tres es a la forma de entregar ese ejercicio, ¿no? O sea, no obviamente no a la forma en la que, o sea, sí es una crítica de fondo, digamos, ¿no? El fondo de cómo se está entregando ese ejercicio a la ciudadanía y a los periodistas, no la forma en la que ella lo está haciendo. Y bueno, no sé si, qué gran tema. A mí me parece la mañanera que podríamos tener un programa completo al respecto. Pero también para hablar un poco de sus proyectos, no sé, Nancy, si nos puedas platicar, ya para empezar a cerrar, ¿qué temas qué temas traes en mira? ¿Cuáles de ellos llevas quizás sí a la mañanera para dar visibilidad? Yo siempre argumento que la mañanera, además de ser un espacio de información, es como un espacio de audiencia, ¿no? Muchos de los reporteros, de los periodistas,
periodistas de repente llevan temas que le ayudan al revés, ¿no? De cierta forma un ejercicio como de audiencia pública a decir, oye, falta esto, el mismo hecho de Vallarta, ¿no? Meme Yamel llevó este tema a la mañanera y se hizo viral por haberlo llevado. Entonces, no sé si hay algún tema que quisieras tú ahondar un poco más, que estés tú trabajando, Nancy, y que nos platiques al respecto. Pues yo creo que sí, en efecto, la mañanera es un gran foro. Incluso, fíjate que me parece que este ejercicio es mucho más trascendente de lo que pareciera, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros en Contralínea, lo que es siempre con lo que hemos luchado es con una negativa permanente de los funcionarios a responder sobre lo que estamos investigando, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado, lamentablemente. O sea, el presidente pone un ejemplo totalmente distinto y hacia abajo ese ejemplo no permea. Esto, lo que quiero decir es que los funcionarios, los secretarios de Estado y de ahí para abajo, pues se niegan a hablar con la prensa, ¿no? O sea, cuando nosotros lo único que queremos es confrontar la información previo a su publicación, ¿no? Entonces siempre aparece con la leyenda de que se pidió conocer la versión de quien estamos hablando en el reportaje, o del problema, de quien tiene responsabilidad sobre el problema que estamos abordando, y no quiso responder. Entonces, la mañanera, llevar el tema a la mañanera hace que los funcionarios después tengan que responder. O sea, si uno va con el presidente y le dice, oiga, presidente, es que hay un problema en la Conagua, que nos pasó, ¿no? O sea, nosotros revisamos qué es lo que estaba pasando en la Conagua y estaba un problema muy importante. Llevamos el tema a la mañanera y el presidente dice, ok, voy a revisarlo, lo revisa, y entonces se empieza a sacar funcionarios que en efecto estaban vinculados al PRI y al PAN en gobiernos pasados, ¿no? Por ejemplo, y que estaban retrogradando lo poco que se había avanzado en materia de recursos hídricos. Entonces, me parece que este ejercicio es muy, pero muy importante cuando los funcionarios no aceptan dar su versión de los hechos y pronunciarse sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vamos a seguir nosotros yendo a la mañanera y preguntando sobre nuestros temas. Ahora estamos investigando algunas cosas muy importantes, pero yo prefiero no revelarlas porque siempre como que se genera cierta expectativa previa a las publicaciones y no siempre se van dando los tiempos como uno quisiera, porque a veces se complican las investigaciones, y lo que nosotros hemos siempre practicado aquí en Contralínea es tener muchas líneas de investigación trabajando al mismo tiempo, porque si una se te atora, pues ya sacas otra y no dejas de publicar. Entonces luego empiezan a preguntar, ay, pero tú habías dicho que ibas a sacar tal tema, y tú así como así, pero no me llegó la información a tiempo. Es como que tienes que estar dando demasiadas explicaciones, pero me parece que son temas trascendentes. Siempre buscamos que sean temas que le afectan a la sociedad y que buscan que las cosas que están mal mejoren. Ese es nuestro compromiso siempre en Contralínea, es mi compromiso personal como periodista, y yo siempre que vaya con un tema a la mañanera es porque lo considero trascendente, ¿no? Y sí me parece que es una gran oportunidad poder llevarlo ahí, no solamente porque lo escucha el presidente, que eso ya tiene un valor en sí mismo, sino porque lo escuchan millones de personas. Es decir, como tú decías, Renata, pues muchas veces es ahí donde se entera la gente de cosas muy importantes, ¿no? Muy trascendentes. Por eso yo también decía que queda exhibida la prensa que hace lo contrario, o que incluso lleva temas que a todas luces se ve que alguien les pagó por ello, ¿no? Pues me parece que la sociedad merece un mejor periodismo, un mejor ejercicio periodístico, y no lo que hemos tenido hasta ahora. Ay, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, excepto con, ahora sí que como dice el presidente, con honrosas excepciones, y tú definitivamente eres una de ellas. Nos encanta tenerte en la mañanera. Para mí es entre los periodistas que van cuando hacen preguntas difíciles al presidente, creo que abonan mucho más, y me atrevo a decir que hasta a él le debe gustar
tener periodistas como tú por allá. Entonces es un placer verte por allá. Y no sé, Katia, ¿con qué quisieras cerrar? Te dejo esta pregunta abierta, o me gusta siempre preguntar si hay alguna pregunta que no hice que te hubiera gustado que te hiciera y cuál es la respuesta a ella. Bueno, primero la primera pregunta. Regresando un poco a la analogía que decías de la tortura, de la gotita, creo que podemos también hacerle un cambio positivo y ver que esa gotita también, al caer en una piedra, puede modificarla. Entonces creo que esa es nuestra labor, tanto como periodistas, como comunicólogos y como mujeres. Esa gotita puede hacer el gran cambio y en nosotros está, y creo que pues en la mañanera o cualquier otro ejercicio donde sea abierta la palabra, tenemos ese compromiso. Nancy mencionaba la palabra compromiso y yo me quedo con esa palabra. Tenemos un compromiso con una audiencia, con el género, con la sociedad, con nosotras mismas, para lograr ese cambio. Entonces yo me quedo con eso. Hay un compromiso en donde apuntar también la agenda nosotros, ¿no? Lo que mencionaba también Nancy hace rato es, bueno, ¿dónde está nuestro ímpetu para marcar una agenda? Obviamente a nivel político la agenda se va a marcar mucho por la mañanera. Eso es parte también de una estrategia. Claro. Y qué bueno, ¿no? Que ya todos, o sea, yo nunca había visto tanta gente política, ¿no? Y tanto especialista que se metan. ¿Por qué? Porque hay interés. Pero también nosotros podemos marcarla. ¿En qué estamos marcándola? Igual que el micromachismo, en los microtemas, podemos hacer un gran tema y poner la agenda de nuestro medio. También no necesitamos un medio, digo, afortunadamente, ¿no? Yo pertenezco a un medio, pero también tenemos las redes sociales, tenemos otros canales de comunicación que también podemos aprovechar para hablar de lo que queremos hablar. Entonces, la pregunta, ligando a la pregunta que decías de qué faltó preguntar, pues yo creo que no, fue un diálogo entre amigas, bastante sororo, bastante a gusto, pero ¿qué es lo que falta? ¿En dónde está la mirada? Yo como productora tengo que decidir en algún momento en dónde va la cámara, qué es lo que quiero mostrar. Y eso ya cambió todo el discurso. No es lo mismo la toma de la cámara 1, de la 2, de la 3. Ahora con la virtualidad tenemos opciones mucho más ilimitadas en cuanto a qué es lo que queremos mostrar. Entonces, con eso yo me iría con el compromiso y con dónde estamos poniendo la cámara, dónde estamos poniendo los ojos, qué es lo que estamos escribiendo y qué estamos aportando para construir el mundo que queremos construir. Eso es... pues qué belleza tenerlas a ambas en este espacio. Para mí siempre aprendo muchísimo y me encanta estar sentada entre tanta sabiduría. Por favor, esta es su casa. Cuando quieran regresar a platicar de temas que estén llevando en producción, en periodismo, en lo que sea, contáctenos. Estoy segura que a la gente le encantó este programa. Les agradezco muchísimo haber estado por acá. Nancy, te mando un abrazo a distancia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Renata, un abrazo de vuelta, y también a Katia, un gusto haberlas conocido. Igualmente, y también todavía a distancia porque estamos cuidándonos, pero qué bueno tenerte por acá, querida Katia, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ambas, un gustazo. Un gustazo. Y no se vayan porque todavía tenemos una entrevista en lo que nos queda de programa. Aguántenos un segundito, regresamos. Ya estamos de regreso en el Aquelarre y para esta segunda parte tengo el grandísimo honor de estar sentada con mi periodista favorita de todo el país. Si no la conocen, corran a Pie de Página a ver el trabajo que hacen tanto en Pie de Página como ella en lo personal. Es Daniela Pastrana, es periodista, es ganadora múltiples veces del Premio Nacional de Periodismo y bueno, y directora de Pie de Página. Daniela, querida, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Pues como ya vimos en el resto del programa, ahorita estamos hablando de mujeres en el periodismo y la pregunta básica, quisiera yo preguntarte, ¿qué te llevó al periodismo? ¿Cómo es que empezaste acá, en este mundo de hombres? A ver, yo soy una exploradora frustrada, o sea, yo quería explorar el mundo, ir a buscar ballenas y hacer documentales de eso. Entonces estudié cine en la Universidad Iberoamericana y ahí, por casualidad, en el primer año entré a las clases de periodismo, que no eran parte del subsistema de cine, pero pues me gustaron mucho. De hecho, mis maestros eran, fíjate nada más, Raimundo Riva Palacio, Carlos Marín, bueno, no me acuerdo ya quién es, pero todos, René Delgado, todos de esa generación. Ajá. Y la de Raimundo para mí era así como la luz. Y ya, entré a ser periodista porque llegaron también los del norte,
justo a decirnos que íbamos a ser, que iban a abrir un periódico en la Ciudad de México y que íbamos a ser soldados de la libertad. Y entonces empecé en Reforma, 1993. Hice una mezcla de subsistema de cine con periodismo que no existía en la Ibero, pero me lo inventé yo. ¿Y ahora ya existe? Y, no, tampoco, pero no importa, a mí me lo hicieron ya especial, porque como de todas maneras tomé las clases que quería, o sea, tomé las de cine y las de periodismo y no puse atención a ninguna otra, pues ya al final, después de algunos años, cuando me iba a titular, pues ya dijeron, pues ya tiene los créditos, se la validamos. Ya había cambiado el plan de estudios. Bueno, generalmente soy así, ¿no? O sea, hago las cosas como las que yo quiero, las que yo creo, las que yo puedo y no. Qué bueno. Y nunca me ajusto mucho a las reglas. Qué bueno. Y justamente acabo de leer hace poco un texto que publicaste sobre tus inicios en el periodismo y en este inicio del Reforma. Y platicabas de tu primera experiencia como periodista en la calle sobre justamente una consulta, ahora que la acabamos de pasar. No sé si nos puedes contar un poco más de cómo fue tu experiencia en ese entonces y si lo conectamos de una vez a cómo han ido cambiando tus coberturas de la consulta, que lo haces en el texto por si no lo han visto, échense una vuelta. Pero acá nos lo resume Daniela un poquito. Lo que hicieron fue un proceso de selección amplio. Primero hubo un examen que me acuerdo que duró como 2 días, después tuvimos una entrevista, después tuvimos un curso de 6 semanas de redacción, y en una de esas pues se cruzó con el plebiscito que organizaron en la Ciudad de México para preguntar a la gente de la Ciudad de México si queríamos que fuera ciudad, o sea, que fuera un estado, si queríamos elegir a nuestros gobernantes, porque aunque parezca increíble, hace 30 años aquí en esta ciudad había regentes nombrados por el presidente del país y era departamento del Distrito Federal con delegaciones administrativas, o sea, no teníamos posibilidad de votar ni a diputados ni a locales, por supuesto eran asambleístas de la Asamblea Legislativa. Entonces un grupo de asambleístas que eran de los 3 partidos principales, PAN, PRD y PRI, entonces, impulsaron esto del plebiscito, ¿no? Eran las épocas en las que tú estás muy chiquita, pero bueno, era la mejor, yo siempre he dicho, es la mejor época para ser periodista en México, porque veníamos saliendo de la vieja guardia, del periodismo ultraoficialista, priista, y se estaba construyendo algo que al final no se pudo construir porque entramos en 2006 en la guerra contra el narco y pues se vino todo para atrás, ¿no? Pero así fue, entonces a mí me dieron una cosita de esas que cuenta, que ya ni existen yo creo, que era así de que... Como clicker. Sí, clic, que vas haciendo clic, clic, y entonces me pusieron en la puerta de una mesa a estar haciendo clic, 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 para ver si efectivamente las personas que tenía mi contador eran las que estaban en el acta al final, ¿no? Bueno, esa fue mi primera experiencia de periodista profesional y a mí me parecía maravillosa. O sea, yo no creía que estaba así como sufriendo mucho por estar ahí parada, no, para mí todo era nuevo y era una muy buena época para ser periodista. Y bueno, el texto el recorrido que hace es justamente por todos los procesos, porque pues a partir de ahí me han tocado todas las consultas que se te ocurran. La de los zapatistas, que fueron 2, la del Fobaproa. Fíjate que las telefónicas no participé más que en una, que fue la del segundo piso. Y voté en contra, por supuesto, porque yo no estoy en favor de los megaproyectos, que es parte de mi discusión con la gente con la que yo convivo de izquierda, porque les digo, es que no puede ser que en la de Atenco aplausos y en la de Huesca está amañada, pues la misma forma de hacer consulta. Y si fui y voté en contra del aeropuerto de Texcoco, también, pues no me puedo quejar de la consulta de Huesca, aunque me digan que lo que sea, o sea, puedo estar en contra del proyecto, pero no me puedo quejar de la consulta, porque es exactamente la misma en la que yo voté, ¿no? Y lo mismo, me acuerdo que con lo de la cervecera, cuando fue un reportero para allá, que es Cao, la noche anterior, porque yo sé, pues, obviamente en el equipo hay todo tipo de militancias, como yo digo, del centro a la ultra, todo cabe en la izquierda, ¿no? Y yo hablaba mucho con él y él está, pues obviamente, como muchos, pues estaba dentro del equipo en favor o
¿no? En contra de que se instalara la cervecera, y él iba a cubrir y le decía, no, o sea, nosotros tenemos que cubrir, si gana el no, tenemos que explicar por qué ganó el no en una zona que está tan organizada y que tiene un movimiento de resistencia tan fuerte. Claro. No nada más es la denuncia de que hay malvados, es qué pasó, o sea, cómo fue, por qué no se movió. No, al final ganó el sí 3-1. El asunto es que ya ganó y entonces todos felices. Entonces no puede ser que estemos de acuerdo o en desacuerdo con una consulta en función de si el resultado nos gusta o no nos gusta. Así es. Y ese creo que es el principal aprendizaje que yo tengo de lo que organizaron ahora su propia consulta 3 comunidades mayas. Sí. Que ellos organizaron y son maravillosos porque ya es como la 4ª vez que hacen algo así, que por un mercado, que por los cenotes, que por lo que quieras. Y en 2 lugares eligieron que se vayan las granjas porcícolas, porque ese era el tema de la consulta. Bueno, además me encantó la pregunta, porque era, ¿le das permiso a la comunidad de seguir con su granja en nuestro territorio? Le das permiso, o sea, era maravilloso. Bueno, y una votó que sí. Una votó que sí. Y cuando yo hablaba con ellos, con los que estaban impulsando, y muchos, los del equipo de Indignación, por ejemplo, que han acompañado mucho esto, estaban súper contentos por la participación, no estaban preocupados porque una hubiera dicho que sí, o sea, entendían pues que había ahí también muchos trabajan dentro de la empresa, entonces ahí había un tema de qué eliges, ¿no? Tu salud o tu trabajo. Claro. Pero lo que estaban contentos porque habían podido organizar su propia consulta independientemente del resultado, y yo creo que eso es lo que tendría que privar en muchos de nosotros. O sea, yo no puedo creer que haya gente que te invite a no ejercer un derecho. Claro. O sea, a no votar. No. O sea, es que no, como está mala educación, no vayas a la escuela. Lo que no puedo soportar, y eso sí lo digo con toda claridad, es la poca empatía y la burla a todos los que sí participamos. Yo pienso en mi madre descalabrada, que es lo que escribí, ¿no? Pienso en un chorro de viejitos, que es lo que yo veía, que iban con la andadera y eso, y que haya quienes se burlen, ¿no? Como si fuera un juego de fútbol o como si fuera una cosa así, con esta idea súper patriarcal de yo te gané. O sea, me parece totalmente alucinante. Porque estás hablando de 7 millones de personas, 6.6 millones de personas que creen en algo, y con qué derecho tú puedes decirles que están mal, burlarte o decir que no cuenta. Claro. O sea, no. O sea, yo jamás me burlaría de alguien por ir a hacer algo que cree. Claro. ¿No? Y se me va a acabar el tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte. Trabajaste en el Reforma, te fuiste, y se me hace que el Reforma se fue para abajo cuando te fuiste. Pero ¿qué le pasó al Reforma? No, bueno, Reforma estaba hecho para lo que está ocurriendo. O sea, Reforma así se creó. Fue de las primeras que se fue. Hubo quien duró 20 años en salir, como Ernesto Núñez, a quien ya conociste en una tertulia de Pie Página. Creo que fue una enorme y una gran plataforma para impulsar un periodismo distinto del que había. Para nosotros fue una prepota. Mis mejores amigos en periodismo salieron de ahí y siguen estando, o sea, no siguen estando ahí, pero siguen siendo mis mejores amigas. O sea, seguimos como con, y aunque pensemos distinto o no, pero la mayoría salieron de ahí y seguimos siendo muy, muy, muy amigos. Digo, Daniel Izárraga, podría decir cualquier cantidad de nombres de personas que Cecilia González, la propia Anabel estuvo ahí, Cintia, o sea, una cantidad enorme de periodistas muy buenos que surgieron de ahí. Ahora, ¿qué le pasó? Pues lo que le tenía que pasar. Tiene una visión empresarial que en esta lógica, en esta crisis que tienen ahorita los medios en el mundo, ya no cabe. O sea, no hay modo. Los medios cambiaron, o sea, la forma de relacionar de los medios con la ciudadanía ya no es la misma, porque pues existe el internet y porque ya hay otros modos. Ya no tenemos los periodistas la potestad de la información que en un tiempo tuvieron los curas y en un tiempo tuvieron los algunos políticos, o sea, que siempre estuvo concentrada en gente que tenía poder, y
su relación con la prensa era fundamental. Ahora ya no. Los periodistas tenemos que aprender a relacionarnos de otro modo con la ciudadanía. Ayer, que fue mi cumpleaños, me regalaron un pastel. Gente que no me conoce, que es lectora, o sea, que tiene una pastelería que además es deliciosa ahí a la vuelta de la oficina. Aquí tienes que aprender a relacionarte de otro modo con la audiencia, y el medio tiene que aprender también a relacionarse de otro modo, a escuchar cuando te dicen ese título no está bien, y a veces tendrán razón y a veces no, pero hay que discutirlo. Claro. Entonces lo que pasó y lo que pasa con todos los medios tradicionales, no solo con Reforma, es que están hechos en esa otra idea de yo le voy a dirigir a la gente qué pensar. Y eso, en este siglo, ya no funciona. Totalmente. Entonces creo que eso es lo que le pasa. Aparte de que tenga, la línea editorial la ha tenido siempre la misma, o sea, siempre, yo no recuerdo una sola vez que hayamos cubierto una marcha donde lo importante era qué pensaban la gente que marchaba o cuál era el motivo de la protesta. Siempre fue el caos vial que generaban, siempre fue antisindicatos y siempre fue clerical y siempre fue proempresarial. O sea, Reforma no ha cambiado, lo que cambió es la gente. Eso es bueno, creo, es mejor. Pues es parte de la movilización, es parte de un importante empoderamiento político de mucha gente, y también pues es parte, pues es que el surgimiento de Internet es como en su momento el surgimiento de la imprenta. Claro. Y si no terminamos de entender que eso modifica todo, todas nuestras relaciones sociales, toda nuestra forma de vida, y que eso lo está modificando y que todos los días lo está modificando, pues entonces nos vamos a quedar totalmente fuera. Totalmente. ¿No? En otro siglo, como si, ¿no? O sea, es otra forma de entenderlo. Entonces, los medios, yo creo que ese es el principal problema de la crisis de los medios hegemónicos. No han podido entender, incluso en la cobertura de la pandemia, cuando estábamos en las conferencias en la tarde, lo veía. Iban a preguntar lo mismo que hubieran preguntado en otro momento, sin entender que hay gente que te está viendo y que hay gente que quiere que hagas las preguntas que la gente tiene en casa, claro. ¿no? Que no le importa si, oiga, en la reunión con el gobernador se peleó con el gobernador, y que a la gente no le importa porque la gente está en casa encerrada y lo que quiere es saber qué tiene que hacer para no contagiarse o para no tener que ir al hospital, o si tiene que ir al hospital, dónde consiguió oxígeno. O sea, le importa muy poco los pleitos de los gobernadores. Si no encuentras oxígeno, y quieres saber dónde hay oxígeno. Claro. Entonces eso pasa, o sea, los medios siguen en esa lógica y pues la gente ya nos está viendo. Antes no, antes íbamos a las conferencias y escribíamos o contábamos lo que nosotros pensábamos que era lo importante, que es lo que nos enseñaron en las clases de periodismo, que era la nota, ¿no? Pero pues ahora ya no. Cambió. Ay, me duele el alma que se me acabe el tiempo contigo, pero justamente tenía yo más preguntas, entonces ojalá y nos aceptes otra invitación después, justo de las conferencias vespertinas, pero para el amable público que nos ve, hay una gran entrevista que le hace Daniela al subsecretario Gatell. Creo que es de las pocas espacios donde realmente se le cuestiona al subsecretario de una manera seria. Entonces, si no lo han visto, ahí está también en Pie de Página, y todo lo que hace Pie de Página, de verdad que soy yo fanática de lo que hacen. Muchísimas gracias por haber venido por acá y ojalá que te pueda volver a invitar para que podamos seguir platicando de todo lo que hacen por allá. Lo que sea. Te mando un abrazo desde aquí porque todavía no nos podemos abrazar, pero muchas gracias. Y también les mando a todos ustedes que nos ven desde casa un abrazo a distancia. Gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche por Canal 21. Soy Renata Turrent y este es de La Aquelarre. Gracias por acompañarnos. The Mexican Double.